Buenos días. ¿Qué tal? Comenzamos los 10 de GN una vez más, una vez al mes. Hacemos estos 10 minutitos para aprender cosas. Hoy nos toca ver, bueno, mi nombre es Luis Soria y vamos a ver cómo funciona vuestros equipos, vuestros ordenadores y todo lo que podemos conectar a vuestros equipos. Pues comenzamos. Una clave, ¿vale? Importante y preguntas que me hacen habitualmente, ¿vale? Es cuando tenemos un ordenador o queremos cambiar el ordenador, es conocer cuál es el equipo que tenemos, ¿no? Es decir, de qué ordenador estamos hablando. Entonces, eso es muy fácil. Yo creo que podéis luego consultar este vídeo de nuevo, ¿vale? Para ir repitiendo todos los pasos, porque en 10 minutos tengo mucho que contar. Eh, ¿Cómo saber cuál es el equipo que yo tengo? Si me voy al explorador de Windows, tengo ahí la opción que pone este equipo, pues simplemente pincharía en donde pone propiedades y me va a salir la información de cuál es el equipo que yo tengo. Ahí aparece nombre del dispositivo, este es el nombre que tiene el ordenador puesto, este nombre es muy importante en la red, ¿vale? Es un dato que coge NOAA, entonces no se puede cambiar. Una vez que lo tengáis puesto y lo tengáis configurado, intentar no cambiarlo porque configura la red. Entonces es muy posible que, por ejemplo, NOAA, si habéis cambiado el nombre, luego no os lo encuentre, ¿no? Y os dé un error. En el segundo apartado que aparece es el procesador. Esto es la velocidad del equipo. Eh, el procesador normalmente son o Intel o AMD. Mucha gente me pregunta por qué tipo de procesador es el más recomendable. Bueno, pues vamos a decir, si veis, este es mi equipo, mi procesador es un i5, es el más habitual, es un ordenador que vamos a decir que es normal, pero lo que importa es la generación del procesador. Veis que es una generación 13, empieza el número por 13, es decir, es un equipo reciente. Podéis encontrar Intel i5 de generación 3 y pues es más o menos va a generación por año, para que os hagáis una idea. Es decir, sería un ordenador pues bastante antiguo. Esta es la velocidad a la que se va a mover vuestro equipo, ¿vale? Lo que va a tardar en abrir un programa o en procesar pues cualquier cosa que vayamos a hacer. Es decir, cuanto más rápido mejor. Un i7, pues muchísimo mejor. Es el ideal, sobre todo para otras tareas ya más de edición de vídeo, que no es nuestro caso, o tratamiento de imágenes, o jugar, ¿vale? Incluso i9 ya de manera profesional. Los encontramos en la gama de Intel, ¿vale? Que es un fabricante, también hay AMD, que también son equivalentes. Y los que no funcionan, por ejemplo, que ahora están bastante de moda las tablets, no funcionan los dispositivos que tienen un procesador Snapdragon, ¿vale? Esto es importante mirarlo porque podemos encontrar alguna oferta de algún equipo y luego os va a dar incompatibilidad con bastantes programas. Segundo paso importante a la hora de elegir un ordenador, la memoria RAM que tenga instalada. La memoria RAM es lo que va a hacer que podamos tener diferentes aplicaciones abiertas. Lo normal es entre 8 y 16. Ahora podríamos decir que es 16, aunque puede llegar a 32, ¿no? Un equipo con 8 de RAM, pues es básico, ¿vale? Es decir, si yo tengo un procesador i3 con 8 de RAM, pues es un equipo que enseguida se me quedará cortito. Es decir, lo habitual ahora mismo sería pues un i5 con 16 GB de RAM, que es pues, actualmente con el que estoy trabajando. Si quiero que vaya más rápido, pues tendría un i7 con 32 GB de RAM. Fácil de elegir, ¿vale? Eso es en cuanto al procesador. Mucha gente me pregunta por el disco. El disco, la verdad es que nos da lo mismo, ¿vale? La cantidad de disco que tenga para almacenar datos no es algo que nos vaya a influir en el rendimiento del audífono, a no ser que, pues, que no tengas espacio. Un disco SSD son los discos actuales, que son discos bastante más rápidos. Y hombre, con no llenar el disco es suficiente. Los programas de audiología no ocupan muchísimo, es decir, con 100, 160 gigas tienes bastante. Hay hasta un tera. ¿Vale? Ya es lo que queráis meter en el ordenador de información. Y esto no influye, ¿vale? La información almacenada en el ordenador no influye en lo rápido que vaya. Influye el procesador y la memoria RAM. Y luego es muy importante tener dispositivos, perdón, tener entradas salidas USB.
USB, que ahora los equipos pues se ha normalizado todo a USB-C, es importante USB 2.0 o 3.0 porque la mayoría de los equipos pues vienen con el clásico enchufe de USB. Si no, necesitaríamos conversores, ¿vale? Y esos conversores deben estar alimentados. Muy importante porque el ordenador pues no tiene suficiente energía, ¿vale? Da hasta 500 miliamperios y hay equipos a lo mejor que no puede alimentarlos. Esto es en cuanto a las características del ordenador. Es decir, si vais a cambiar el ordenador, pues ya sabemos cómo elegirlo. El rendimiento. Bueno, pues podemos hacer una prueba muy rápida, ¿vale? Si pulsamos la tecla de control al suprimir, que nos sale una ventanita, hay un apartado que nos pone administrador de tareas. Administrador de tareas nos va a indicar exactamente qué está haciendo el equipo y cómo está funcionando. Es decir, si alguien cree que su equipo va mal, va lento, eh, puede saber por qué va lento, qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Ese administrador de tareas nos muestra esta pantalla. Esta pantalla nos dice cuánto está funcionando la CPU, cuánto estoy consumiendo de memoria, cuánto estoy escribiendo disco, cuáles son las conexiones a Internet que tengo abiertas y cuáles son los procesos que tengo abiertos. Fácil de identificar. Si la CPU va al 100%, es que el ordenador no da para más. Por mucho que le aumentes la RAM o que queramos aumentar el disco duro, la CPU no va para más. Es muy fácil. Controlar, suprimir, administrador de tareas y ahí vemos el detalle, ¿vale? Del equipo. Eh, Importante, ¿qué es lo que tenemos conectado? Vale, para buscar estas cosas y movernos rápido a través de Windows, tenemos abajo en la barra de abajo del escritorio una casillita que pone buscar, ¿vale? Ahí podemos utilizarlo para teclear todas estas cosas que os estoy diciendo. Si yo tecleo ahí administrador de dispositivos, me va a llevar directamente, ¿vale? A la aplicación, ¿vale? De administrador de dispositivos, que es lo que me dice qué tengo conectado al equipo, ¿vale? Importante, no me funciona algo. Vamos a ver si es que no está conectado. Muchas veces, muchas de las consultas que nos hacen, simplemente es porque se ha desconectado. Entonces aquí lo vemos. El administrador de dispositivo nos muestra esta pantalla. Podemos ver, ¿vale? Bueno, aquí se ve pequeñito, voy a hacer el zoom, por eso he dejado aquí la presentación abierta, ¿vale? Pues si tengo cámaras, si tengo algún Bluetooth, si tengo los monitores, los ratones. Y fijaros, aquí en los puertos me aparece, tengo conectada una HiPro, ¿vale? Que es uno de las cosas que vamos a utilizar seguramente en nuestro equipo de audiología. Vale, si en cualquiera de estas cosas que aparece aquí nos aparece un icono con una admiración amarilla, este triangulito, ¿vale? Eso significa que hay algo que no está funcionando, ¿vale? Cada vez que conectamos algo al USB del ordenador, es como si formara parte del ordenador. El fabricante nos tiene que dar los controladores o drivers, ¿vale? Para que lo reconozca. Si no lo tuviera, el ordenador no lo va a reconocer y ese equipo no va a funcionar. Entonces, cosas que estén con admiración amarilla, hay que consultar con el fabricante de lo que acabas de conectar, ¿vale? Para hacer que funcione y que el ordenador se entienda. Bien, hablamos de HiPro, ¿vale? Y actualmente en el mercado hay 3 HiPros, ¿vale? El primer HiPro, bueno, veis la foto, además se ve antigua. Se ve antigua porque ese HiPro puede tener 30 años, ¿vale? Que ya son años. Ese HiPro, que es el HiPro Serie, va enchufado a la corriente eléctrica y actualmente es compatible con los software antiguos. Es decir, si lo vamos a conectar a algún software nuevo, posiblemente no nos funcione porque requieren de HiPros USB. Tenemos dos versiones de HiPro, una HiPro USB, que fue la primera que salió, que es de color blanca, y una HiPro 2, que es de color negra, que es bastante más rápida, ¿vale? Como unas 5 veces más rápida a la hora de programar. Importante, la HiPro solo funciona en estos puertos, en el COM1 y COM4. En el administrador de dispositivos lo estamos viendo. Aquí me la ha elegido el ordenador en el COM4, con lo cual la HiPro va a funcionar. Si hubiera COM6, tendría que meterme aquí y cambiarlo. Otra cosa que conectamos habitualmente, el No-Link Wireless. Lo mismo, también tenemos 3 versiones. Esta primera versión de AirLink 2 este es un componente de GN que luego ya comercializó GIMSA y es el que utilizamos para programar los audífonos de manera inalámbrica. También tenemos una nueva versión que salió recientemente, que es el No-Link Wireless 2, ¿vale? Se distingue muy fácilmente porque el cable es un USB-C, ¿vale? Lo que decía antes que los USB se estaban modernizando y ahora todo va a USB-C. Bien, ese cable, ese No-Link Wireless 2 con cable USB-C no va a ser compatible con los software antiguos. Es decir, si estamos programando un audífono que necesitamos la versión 1.18, esa versión 1.18 no va a reconocer un No-Link Wireless 2.
Las cosas se actualizan y se quedan obsoletas. Poco podemos hacer. Vale, ¿cómo se ve en el administrador de dispositivos si lo tengo conectado? Pues fijaros, si yo tengo conectado un Noalink Wireless, me va a aparecer que tienes algo conectado. En este caso está dentro del apartado de GIMSA, lo que decía que es el fabricante, y me está diciendo, tienes el Noalink Wireless. ¿No está en amarillo? Perfecto, está funcionando correctamente. Bien, el Noalink Wireless, al igual que el HiPro, al igual que cualquier equipo, se puede actualizar, ¿vale? Esto es importante por si normalmente los softwares lo suelen pedir, si es necesario actualizarlo. Noalink Wireless, el fabricante es GIMSA, entonces yo me tengo que ir a la página de GIMSA para poder actualizarlo. Dentro de GIMSA tengo un apartado de descargas Noalink Wireless y ahí me aparece los links donde puedo descargarlos. Si veis, hay varias actualizaciones, incluidas para el Noalink Wireless 1 y el Noalink Wireless 2. Simplemente es seguir los pasos. Importante, nunca desconectar nada mientras se esté actualizando. ¿Vale? Ahí nos va a decir si es la versión antigua o no. Más cosas que tenemos conectadas y sobre todo es cuando conectamos audiómetros, ¿no? que es muy normal conectar audiómetros al equipo. El audiómetro para el ordenador es una tarjeta de sonido, entonces es muy importante porque muchas veces Windows es el que controla lo que está conectado al ordenador y la tarjeta de sonido del audiómetro me la va a utilizar para que suenen los sonidos de Windows. Entonces muchas veces quiero utilizar el audiómetro y no me funciona porque lo ha capturado Windows. Entonces simplemente nos tenemos que asegurar, ¿vale? Es decir, si tú pones un vídeo de YouTube o estás en una charla en Teams, que te suene por el ordenador, por los altavoces del ordenador. Esto es fácil. Lo mismo, yo me iría a buscar en el panel de control, hardware y sonido, es decir, emplear la barra de búsqueda y te lleva directamente. Hay dos apartados, uno de reproducción y uno de grabación. Reproducción es lo que suena y grabación es el micrófono, ¿vale? Podemos predeterminar cuál es el que quiere que use Windows. Es fácil de colocarte dentro de ese cuadrito cuáles son los altavoces que quieres utilizar, si son unos cascos, como yo tengo puestos aquí actualmente, o la tarjeta de sonido Realtek, ¿vale? En ningún caso podremos elegir, o incluso una televisión, pero no podríamos elegir un audiómetro o un equipo de REM, ¿no? Para que suene por ahí. Y más cosillas, ¿vale? Más pequeños tips de funcionamiento del equipo. Los navegadores web, ¿vale? Porque también muchas veces no acaba de funcionar las páginas, las contraseñas nos dan error. Bien, muchas veces se queda todo en caché, ¿vale? La navegación web lo que hace es para que vaya más rápido el ordenador, se queda con cosas y las va recuperando. Si se actualiza, pues muchas veces nos da error. Una recomendación, si veis que no podéis entrar en algo, es muy fácil. Os vais a los puntitos a la derecha, ¿vale? Más o menos está en todos los navegadores igual. Creo que esto es de Chrome, esta pantalla es de Chrome. En esos puntitos hay un apartado que pone nueva ventana in private, ¿vale? O navegación privada. Entrar ahí y navegar por ahí, ¿vale? Os va a entrar en cualquier página. Eso sí, tendréis que ponerle de nuevo todas las contraseñas porque no tiene nada en memoria, ¿vale? Es una manera de navegar anónima y sin que recuerde nada de lo anterior y tampoco te va a recordar lo que has visitado, ¿vale? Una recomendación cuando veis que no podéis entrar. Y por último, casi por último, penúltimo, las copias de seguridad. Las copias de seguridad de NOA, ¿vale? Tenemos un apartado que se llama NOA Console, que es la consola de NOA. Y no voy a hablar sobre las copias de seguridad, simplemente entráis en la consola de NOA, hay un apartado que pone copias de seguridad, te dice cada cuánto te las hace, si nadie ha tocado nada te hace una copia a la semana y lo único que te está diciendo es dónde la está haciendo esa copia de seguridad, ¿vale? Es en una carpeta que está ahí en el ordenador, la podéis cambiar y yo os recomiendo que la cambiéis o por lo menos que sepáis dónde está para, y este es mi consejo, ¿vale? Hacer una copia de seguridad, ¿vale? Porque esa copia de seguridad se está guardando en el propio equipo. Pero yo os recomiendo que utilicéis esa carpeta sincronizada en una nube. Hay nubes gratuitas que ahora mismo si compráis un ordenador OneDrive ya viene instalado con el equipo porque es de Microsoft, utilizáis muchas veces el propio correo, pues esa nube verde, esa nube vale con ese tick verde significa que te está haciendo una copia de seguridad en la nube. Si ese ordenador lo pierdes, no pasa nada porque tienes los datos. Mucha gente también, yo creo que casi todo el mundo tiene un correo de Google, pues Google Drive
es otra opción, ¿vale? Se puede sincronizar esa carpeta del ordenador y te va subiendo exactamente las copias y así las tienes bien guardadas. Es gratuito y te quita de muchos problemas. Suelo perder a la semana varias horas, todas las semanas, en recuperar bases de datos de clientes, ¿vale? Porque pues, ha ido el ordenador, se ha estropeado y muchas veces no encontramos esa copia de seguridad. Es complicado. De esta manera es muy rápido y muy sencillo. Y luego, por último, ahora ya sí, la seguridad del ordenador, ¿vale? Windows 11 limita mucho las conexiones con dispositivos antiguos. Esto puede hacer que no te funcione algún equipo que tengas, sobre todo cuando conectamos pues, audiómetros o equipos de audiología que son antiguos. Porque, bueno, pues los consideran no seguros, ¿vale? Y entonces, si queremos que funcionen, nos tendremos que ir a un apartado de seguridad, ¿vale? Y ahí donde vemos aislamiento del núcleo, eh, eh, protección de autoridades, todo esto se podría desactivar para que funcionen los equipos. Eso sí, vuestro equipo, pues para Windows no estaría totalmente protegido, ¿vale? Yo creo que si o no lo tenéis conectado a Internet o no navegáis por sitios no seguros, pues no habría problema. Y por último, comprobar periódicamente las actualizaciones de Windows o bien ponerlas de manera automática o si no queréis que se esté actualizando continuamente, pues pasar esas actualizaciones y simplemente comprobarlo de manera manual. Me excedí los 5 minutos, pero es que era mucha información la que quería daros. Y con esto pues acaba estos 10 de GN. He puesto, por último, una encuesta, bueno, un código, ¿vale? QR, en el cual, pues bueno, dejarnos la opinión acerca de un momentito que se ve el código QR un poquito aquí. Yo creo que lo podríamos coger. Listo. Vale, la copia de seguridad de NOA, que hay una pregunta que me están haciendo. Esa copia de seguridad de NOA, tienes que abrir un programa que se llama NOA Console, ¿vale? Simplemente búscalo como antes decía, utiliza la barra de abajo de buscar, pones NOA Console y te lleva ahí. NOA Console te va a llevar a esta pantalla y ahí es muy sencillo. Hay un apartado que pone planificador de copias de seguridad. Aquí lo tenemos y esto nos está diciendo cuándo planificas la copia, en qué día y a qué hora y en qué ubicación del ordenador lo estás guardando. Yo lo estoy guardando en C, en mi escritorio, ¿vale? Entonces, lo que tengo sincronizado con estas nubes gratuitas que hay de Google o de OneDrive, tengo sincronizado en mi escritorio, con lo cual hay una copia de escritorio de la nube bajo mi correo electrónico. Bueno, es recomendable si tienes espacio. Yo antes había dicho del espacio del disco duro. Es muy raro que tú llenes el disco duro de un ordenador, pero he conocido casos de gente que hace una copia diaria desde el 2018 de NOA y te puede tener 3.000 copias de seguridad porque no se borran. Entonces, eso ha llenado el disco duro y luego el ordenador le funciona mal porque no tiene espacio. Como queráis. Ya es las manías que tenga cada uno. ¿Vale? Pues muy bien, pues finalizado. Muchas gracias.